Le arruiné la boda a mi hermana porque descubrí que su futuro marido estaba comprando su amor con la herencia de mi papá. Nunca pensé que iba a ser esa persona en una boda, la que se levanta cuando el cura pregunta si alguien tiene algo que decir, la que interrumpe todo, la que se convierte en el villano de la película frente a toda la familia. Pero también nunca pensé que iba a descubrir que el hombre con el que mi hermana estaba a punto de casarse había usado la herencia de mi papá para comprar su vida, su casa, su boda y hasta el silencio de mi mamá. Si esto fuera solo un chisme, quizá me reiría, pero todavía cuando lo recuerdo me tiembla el cuerpo. Voy a contarlo como pasó, porque si lo resumo, parece exageración, y si lo cuento entero, se entiende por qué hice lo que hice. Me llamo Diego, tengo 27 años. Mi hermana mayor, Paula, tiene 32. Nuestro papá murió hace 2 años. No éramos ricos, ni mucho menos, pero él había sido de esos hombres que, aunque cobraban poco, ahorraban hasta el último céntimo. Trabajó toda su vida en una fábrica, hizo horas extras, no tenía vicios caros, y su único lujo eran sus herramientas y su moto vieja. Cuando murió, descubrimos que había dejado más de lo que creíamos. Una pequeña casa heredada de mis abuelos, un departamento pequeño que había comprado con crédito, algo de dinero en una cuenta y una póliza modesta de seguro de vida. Nada de mansiones, nada de empresas, pero sí lo suficiente como para respirar un poco. El problema era que, junto con esa herencia, nos dejó otra cosa: a mi mamá rota, a mi hermana desesperada por asegurar su futuro y a un hombre que se metió justo donde dolía. Ese hombre se llama Mauricio. Yo lo conocí cuando aún no era novio oficial de mi hermana, sino un amigo que está ayudándome con unos trámites, según ella. Trabajaba en una inmobiliaria. Era de esos tipos que hablan suave, sonríen sin mostrar los dientes y siempre parecen estar calculando algo mientras te miran a los ojos. Desde el principio me cayó regular. Demasiado correcto, demasiado amable, como si estuviera actuando todo el tiempo. Yo soy desconfiado por naturaleza, lo admito. Pero hay gente que te da buena espina y gente que no. Mauricio era de los segundos. Mi papá falleció un martes, infarto fulminante. Yo llegué al hospital cuando ya no había nada que hacer. Paula estaba ahí desde antes, llorando con mi mamá. Esa noche no pienso olvidarla nunca. Los tres sentados en el pasillo frío esperando papeles, sin entender todavía que el mundo ya no era el mismo. A los días vino el velorio, el entierro, los pésames, las frases vacías de «fue la voluntad de Dios» y «al menos no sufrió». Después, el silencio de la casa sin su risa. Pasó poco tiempo antes de que la palabra herencia se metiera en la conversación, no porque fuéramos ambiciosos, sino porque la vida seguía y había cosas que pagar. Yo tenía mi trabajo, vivía alquilando una habitación. Paula vivía con mi mamá en la casa familiar. Mi papá siempre nos decía en broma: «Cuando me muera, no se peleen por las cucarachas». Pero resulta que no dejó cucarachas, dejó bienes. Y los bienes, por más cariño que haya, siempre sacan lo peor de alguien si no hay claridad. Un día mi mamá nos llamó al comedor. Tenía los ojos hinchados, pero hablaba con tono serio. Dijo que el abogado del sindicato le había explicado cómo se repartiría todo. La casa quedaba a nombre de ella, como cónyuge. El departamento a nombre de los tres, a partes iguales. Y el dinero y el seguro se dividirían entre Paula y yo porque ya están grandes y necesitan arrancar. Palabras textuales del testamento que mi papá había dejado escrito, firmado y luego formalizado con un notario. Me dio ternura descubrir que él sí había pensado en eso, que no nos había dejado al azar. Paula lloró al escuchar las palabras del testamento. Mamá también. Yo también. Pareció un momento tierno dentro de tanto dolor. Ahí fue cuando Mauricio empezó a entrar en escena. Al principio como apoyo logístico. Acompañaba a Paula al banco, a la notaría, le explicaba cosas del mercado inmobiliario, le decía que convenía vender, que no. Mi mamá lo veía casi como un ángel mandado del cielo porque ella nunca había manejado papeles. Siempre había sido mi papá el que firmaba todo. Paula, que siempre tuvo el complejo de yo soy la responsable, yo cargo con todo, se dejó ayudar. Y yo, que tenía mi trabajo y mis horarios, no estaba siempre presente en todas las reuniones. Ese fue el primer error. Un día llegué a la casa y los encontré a los tres en el comedor. Mi mamá, Paula y Mauricio, rodeados de papeles. Al entrar se hizo un silencio raro, como cuando alguien apaga la música justo antes de que entres. Pregunté qué pasaba y fue Paula la que habló, pero Mauricio estaba atento a cada palabra, como si fuera director de teatro corrigiendo actuación. «Estábamos viendo opciones», dijo Paula. «Mira, la verdad es que mantener el departamento vacío no tiene mucho sentido.
La zona no es muy segura, hay que pagar impuestos, mantenimiento, y ninguna de nosotras va a vivir allá. Mamá no quiere dejar esta casa, y tú ya te acostumbraste donde vives. Estábamos pensando que quizá lo mejor es vender el departamento y usar ese dinero para algo más inteligente. Mauricio dice que el mercado está bien ahora. Mauricio sonrió tranquilo y agregó con voz suave. No es una decisión rápida, Diego. Solo les estoy mostrando números. Si quieren, lo alquilan, pero hay que ver bien el tema de impuestos y gastos. A veces conviene vender mientras el valor está alto. Lo escuché con educación, pero algo en mí se resistía. Ese departamento era lo único que no estaba en manos directas de mi mamá, lo único que era 100% parte de ambos hermanos. No era un tesoro, pero era nuestro. Dije que no me oponía a analizar, pero que no quería decisiones apuradas. Paula se molestó un poco, como si yo estuviera estorbando. Mauricio dijo que por él no había problema, que lo habláramos con calma. En esa época empecé a notar algo que al principio me pareció bonito y luego raro. Paula se pegó más a Mauricio que a cualquiera. Él la llevaba y la traía del trabajo, cenaban juntos, se quedaba hasta tarde ayudando con cosas, se hizo indispensable. Mi mamá en su duelo se parecía encariñada con él al punto de decir cosas como «Mauricio es un hombre serio, no como esos de ahora», y «Ojalá tú tuvieras a alguien así, Diego». Esas frases me entraban por un oído y me salían por el otro, pero igual me picaban. La relación de Paula y Mauricio se formalizó rápido. A los 6 meses de muerto mi papá, ya había anillo. Fue todo muy romántico. Cena en la casa, flores, Mauricio de rodillas, mi mamá llorando de emoción, Paula diciendo que la vida le estaba dando una segunda oportunidad de ser feliz. Yo los miraba y pensaba, está todo yendo demasiado rápido. No dije nada. No quería ser el hermano amargado que no soporta ver feliz a su hermana. Lo que yo no sabía es que detrás de ese anillo había movimientos que nadie me estaba contando. La primera alerta seria vino cuando mi banco me llamó. Yo tenía una tarjeta sencilla, sin grandes límites. Me dijeron, señor Diego, le llamamos para confirmar que usted va a ser garante solidario en una hipoteca a nombre de su hermana Paula y su futuro esposo Mauricio. Aquí figura su nombre como respaldo. Me quedé en silencio unos segundos, con el teléfono en la oreja. Dije que no, que yo no había firmado nada. La persona del banco me respondió que tal vez era un error, que revisara con mi familia. Fui directamente a la casa de mi mamá. Entré sin avisar. Paula y Mauricio estaban en la sala, con papeles en la mesa otra vez. Les conté lo del banco. Ella se puso roja. Él intentó sonreír. Debe ser un error, dijo Mauricio, como si fuera un tema menor. Lo que estamos haciendo es el estudio de crédito para nuestra casa. Quisimos poner que teníamos familia de respaldo, eso es todo. Pero nada se puede firmar sin que tú vengas al banco, tranquilo. Lo miré fijo. Sabía de finanzas lo justo como para saber que eso no se hace solo por poner. Le dije a Paula que no quería que mi nombre apareciera en ninguna hipoteca ni como garante, ni como adorno. Ella reaccionó a la defensiva, que yo no apoyaba, que todo me parecía mal, que Mauri solo intentaba darnos seguridad. Mi mamá, que escuchaba desde la cocina, se metió para decirme que no fuera egoísta, que era la casa de mi hermana, que yo algún día también tendría mi oportunidad. Esa fue la primera discusión fuerte que tuvimos. Yo me fui de la casa con una sensación de descolocado. Ellas, mi mamá y mi hermana, se habían alineado con Mauricio sin cuestionar. Yo era el que sobraba. Pasaron unas semanas. Los preparativos de la boda se comieron toda la atención. Había que reservar salón, elegir menú, comprar vestido, hacer lista de invitados. Cada vez que yo intentaba hablar de cosas prácticas, como la herencia, las cuentas, los préstamos, Paula me cortaba rápido diciendo que no quería envenenar ese momento con temas de plata. Pero la plata estaba ahí, en todo. En el salón, en el vestido, en la casa que querían comprar, en las invitaciones que parecían sacadas de revista. Era evidente que el presupuesto no cuadraba con los sueldos de ambos. Yo empecé a sospechar que la herencia de mi papá estaba financiando más que el vestido blanco. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, mi mamá se ponía rígida y decía que eso le estaba llevando Mauricio con el abogado. Ahí me terminó de dar mala espina. ¿Por qué mi mamá no sabía con exactitud en qué se estaba yendo el dinero? ¿Desde cuándo mi cuñado administraba la plata de la familia? Fue alrededor de esa época que me llegó un correo electrónico de la aseguradora, un correo automático, que en teoría iba dirigido a mi mamá, pero el sistema lo duplicó a mi dirección, porque yo había participado en el proceso. El correo tenía un PDF adjunto con el título Liquidación total de póliza beneficiaria María del Carmen, mi mamá. Lo abrí sin malicia, pensando que serían datos de cierre. Lo que vi me dejó rígido. En el documento se detallaba que la póliza de mi papá, una suma modesta pero significativa,
había sido ya cobrada en su totalidad y depositada en una cuenta conjunta a nombre de mi mamá y Mauricio. No estaba Paula, no estaba yo, estaba mi mamá y Mauricio autorizado como gestor financiero para el manejo de fondos en nombre de la familia. Me entró un calor al pecho. Llamé de inmediato a mi mamá. Le pregunté sin rodeos si ella sabía que Mauricio figuraba con ella como segundo titular de la cuenta donde estaba el seguro de papá. Hubo un silencio peligroso al otro lado del teléfono. Dijo que sí, que él había ayudado a mover la plata para que no se perdiera con los impuestos, y que tenían un acuerdo verbal de que todo sería para la casa de Paula y el futuro de sus hijos, que también serían los nietos de tu papá. Ese discurso me revolvió el estómago. Mi mamá había permitido en pleno duelo y fragilidad que un hombre que no llevaba ni un año en la familia figurara al lado suyo en la cuenta que concentraba el seguro de vida de papá, y todo con el cuento de que era para la casa de tu hermana. Yo exploté. Le dije a mi mamá que eso era una irresponsabilidad, que ella no entendía el alcance, que si Mauricio un día desaparecía, legalmente tenía tanto derecho sobre ese dinero como ella. Ella se puso a la defensiva, me acusó de ser desconfiado, de querer complicar las cosas cuando había alguien que por fin estaba ayudando. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que ya no era solo un tema de celos de hermano, era un patrón. Cada vez que aparecía una suma de dinero relacionada con mi papá, Mauricio estaba metido. La casa, el departamento, el seguro, la idea de vender, la presión en el banco. Y todos parecían confiar en él menos yo. Decidí hacer algo que no sabía si estaba bien o mal, pero que sentí necesario. Pedí cita con el abogado que había llevado el testamento de mi papá. Fui solo, sin decirles. Le pregunté, con respeto, cómo se estaba moviendo todo. El abogado, al ver mi cara, fue muy directo. Me dijo que legalmente la casa era de mi mamá, que el departamento era de los hermanos, que el seguro había sido cobrado legalmente por mi mamá y que la participación de Mauricio como cotitular de una cuenta no era ilegal, pero sí imprudente. No podía decirme más sin consentimiento de ella, pero me sugirió algo. Revise usted mismo los movimientos, pida extractos, no acepte que le cuenten solo lo que conviene. Con eso en mente, busqué el momento para hablar a solas con Paula. La invité a tomar un café, lejos de la casa, sin Mauricio. Al principio se mostró contenta. Hacía tiempo que no hablábamos sin terceros. Charlamos de cosas tontas, del vestido, de la música de la boda, de anécdotas de la infancia. Cuando sentí que el ambiente estaba menos tenso, solté la bomba. Le dije lo que había visto del seguro, lo de la cuenta, lo del banco llamándome, lo que me había dicho el abogado. No la acusé directamente de nada, solo le mostré los datos. Esperaba que se sorprendiera, que se enojara, que también se asustara por la imprudencia de mi mamá. Pero lo que vi en su cara fue otra cosa: incomodidad y evasión. Me dijo que sí, que ella sabía lo del seguro, que Mauricio solo estaba ayudando a gestionar y que yo estaba dramatizando. Cuando le señalé que él figuraba como cotitular, que eso no era solo ayudar, se molestó. Dijo que estaba cansada de mi paranoia, que ella era adulta y podía decidir con quién compartir su vida y sus proyectos, que yo siempre había sido el crítico de la familia, el que todo lo ve mal. Me dolió. Intenté decirle que no era ella mi objetivo, sino la falta de transparencia. No quiso escuchar. Se levantó de la mesa y se fue. Ese día entendí algo que me dolió más que descubrir la avaricia de Mauricio. Mi hermana estaba eligiendo no ver. Pasaron unas semanas. La boda se acercaba. El ambiente estaba tenso conmigo, como si yo fuera el elemento conflictivo. Yo seguía yendo a la casa por mi mamá, pero sentía que había algo no dicho cada vez que me miraban. Un sábado llegué y encontré a Mauricio solo en la sala, revisando algo en su laptop. Me vio entrar y sonreía, pero esa sonrisa ya no la compraba. Me dijo que teníamos que hablar como hombres. Me invitó a sentarme. Cerró el portátil como quien cierra un trato. Me dijo textualmente: «Mira, Diego, entiendo que te cueste que otro hombre ocupe un rol importante en tu familia, sobre todo después de lo de tu padre. Pero quiero que sepas que yo amo a tu hermana y que mi intención es cuidarla y cuidar a tu mamá.
Hay cosas de dinero que no entiendes porque no has estado en las reuniones. Lo que estamos haciendo con la herencia de tu papá es multiplicarla, no derrocharla. La boda, la casa, todo es parte de un proyecto mayor. Tú puedes sumarte o puedes quedarte al margen, pero lo que no voy a permitir es que me desacredites frente a ellas. Yo respiré hondo. Le dije que lo único que no quería era que se usaran fondos familiares sin transparencia. Él sonrió con condescendencia y soltó una frase que me hizo encender. Hay cosas que es mejor no saber, Diego. La gente que sabe demasiado de dinero luego se amarga. Deja que los adultos lo manejemos y tú disfruta de ser hermano del día en la boda. Ahí me di cuenta de la dinámica. Él se veía a sí mismo como el que manejaba todo. Mi mamá y Paula se sentían protegidas y yo era el niño rebelde que molesta. Y como todos lo veían así, cualquier cosa que dijera yo iba a tener la etiqueta de envidia o drama. Decidí que no iba a discutir más en abstracto. Necesitaba pruebas. Y las pruebas llegaron de la forma más tonta, por un error de él. Una noche, mi mamá me pidió que le ayudara con su correo electrónico, porque no podía abrir un adjunto. Fui a su portátil, abrí el mail y vi un montón de mensajes recientes del banco, extractos de la cuenta conjunta. Mi mamá no es muy digital, así que jamás los había visto. Le dije que si quería que los revisáramos juntos. Ella dijo que sí, sin sospechar. Abrí los PDFs, vi los movimientos, y ahí, en las fechas recientes, vi claro, grandes retiros de la cuenta del seguro, pagos a inmobiliarias, transferencias a otra cuenta a nombre de Mauricio, pagos de muebles, de una agencia de viajes. Hasta ahí podrías pensar, bueno, es la casa, la luna de miel. Pero luego vi algo más. Transferencias pequeñas pero constantes hacia una cuenta que no conocía, descritas como préstamo personal saldado, reintegro, abono cuotas pendientes. Tomé nota mental de los últimos 4 números de esa cuenta extraña. No quise hacer un escándalo frente a mi mamá, porque ella ni siquiera entendía lo que estaba viendo. Ella creía que era lo que necesitaban para la casa de Paula. Esa noche, en mi casa, un amigo que trabaja en un banco me ayudó, off the record, a identificar a quién pertenecía esa otra cuenta. No voy a decir nombres ni entidades por respeto, pero el resumen es este. Esa cuenta no era de Paula, ni de mi mamá, ni de Mauricio. Era de una mujer llamada Verónica, con la que, según mi amigo, Mauricio tenía desde hacía años un crédito personal conjunto. Es decir, la herencia de mi papá estaba sirviendo en parte para pagar deudas antiguas de Mauricio con una mujer de su pasado. Y ninguna de las dos, ni Paula ni mi mamá, sabían eso. Me ardía la cara del coraje, pero sabía que si me lanzaba con la información en la casa así, a lo bruto, iban a decir que inventaba. Necesitaba algo más. Entonces, hice algo que no sé si estuvo bien o mal, pero fue lo que hice. Busqué a Verónica. Mi amigo solo me dio un dato básico. El resto lo hice con redes sociales. No fue difícil. En el perfil de Mauricio, buscando publicaciones públicas antiguas, ella aparecía etiquetada varias veces hace años. Fui a su perfil, vi fotos de viajes, de cenas, incluso una donde estaban con Mauricio abrazados, comentarios cariñosos, pero todo de hacía más de 4 años. Parecía una ex. Le escribí un mensaje educado, presentándome como cuñado de Mauricio, explicando que tenía dudas sobre un asunto financiero en el que aparecía su nombre. Al principio no contestó. A los días respondió con un ¿qué clase de dudas? Le expliqué, sin acusarla, que había visto transferencias desde una cuenta familiar hacia una cuenta que compartía con Mauricio y que quería entender si él estaba usando dinero que no era suyo para saldar deudas. Verónica tardó en contestar. Cuando lo hizo, mandó una ráfaga de mensajes donde básicamente decía que sí, que Mauricio le debía dinero desde hacía años, que ella le había prestado para salir de unos problemas, que él había prometido devolverle cuando arreglara lo de una herencia, que por fin estaba empezando a pagar y que ella no se iba a meter en los líos de él con su nueva pareja. Cerró con un si está haciendo algo raro, es problema suyo. Yo solo quiero mi plata de vuelta. Ahí se cerró el círculo. Mauricio había encontrado en la muerte de mi papá
una forma de limpiar su historial, pagar deudas antiguas y financiar una nueva vida con mi hermana, usando sentimientos y vulnerabilidades como capital. Y mi mamá, queriendo asegurar que Paula tenía algo propio, le había abierto la puerta. El problema era este. ¿Cómo lo decía sin que pareciera que estaba inventando? ¿Cómo lo demostraba sin exponer a mi amigo? Sin exponer a Verónica? Sin dejarme como un stalker? La respuesta sencilla era, frente a todos, en un momento donde nadie pudiera barrer el tema debajo de la alfombra. Ese momento fue la boda. El día de la boda, la tensión se respiraba en el aire. La ceremonia era en una iglesia pequeña pero bonita. El salón, alquilado con un gusto impecable. Todo muy coordinado, muy perfecto. Yo veía los centros de mesa, el DJ, las luces, y solo podía pensar, ¿cuántos de estos detalles están pagados con el dinero de un hombre que ya no está? Un hombre que confiaba en que su esfuerzo iba a dar tranquilidad, no escenas de novela barata. Durante la mañana, intenté hablar una vez más con Paula. La llevé aparte. Le pregunté si estaba segura, si se sentía bien, si realmente conocía a Mauricio en todo. Ella me miró con impaciencia, como si yo fuera un niño temeroso. Me dijo que estaba cansada de que intentara sabotear su felicidad, que si no quería apoyarla, que al menos no arruinara su día. Me guardé toda la información. Vi en sus ojos que no iba a creerme en privado. Si iba a enterarse, sería donde no pudiera esconderse detrás de la ilusión. Llegó el momento de la ceremonia. La iglesia llena. Mi mamá con un vestido sencillo pero elegante, llorando desde que sonó la primera nota. Mauricio en el altar, con traje impecable, escoltado por su familia que apenas conocíamos. Paula entrando, radiante, de blanco. Yo de padrino, al lado, sintiéndome como cómplice de algo que se iba a romper. Cuando el cura hizo las preguntas de rigor, la voz se me iba despegando. Y entonces llegó a la frase: si alguien conoce algún impedimento para que este matrimonio se lleve a cabo, que hable ahora o calle para siempre. El tiempo se detuvo. Todos callados. Yo sentí como mi corazón golpeaba las costillas. Miré a mi mamá. Tenía la mirada fija en el altar, como negándose a ver cualquier cosa que no fuera la imagen perfecta. Miré a Paula. Sonreía. Miré a Mauricio. Él me vio. Ahí lo entendí. Él estaba seguro de que nadie iba a hablar, de que me habían convencido de guardarme todo. Y entonces me vi a mí mismo 10 años después en esa misma iglesia, viendo llorar a mi hermana porque la habían dejado en la calle, endeudada, con hijos, sin casa y la herencia de mi papá evaporada. No pude. Me levanté. Lo sentí como una escena ajena a mí. Mis piernas se movieron solas. Toda la iglesia giró la cabeza. El cura me miró sorprendido. Mi mamá susurró mi nombre. Mauricio frunció el ceño. Paula se puso blanca. Yo dije con la voz todo lo firme que pude, que sí, que yo conocía un impedimento. No voy a mentir, fue un caos. El cura intentó calmar, diciendo que estas cosas se resuelven después. Pero ya era tarde. Dije que necesitaba hablar con mi hermana antes de que siguiera la ceremonia, que no iba a difamar a nadie por capricho, pero que no me iba a quedar callado sabiendo lo que sabía. Se escucharon murmullos. Alguien pidió que me callara. Mauricio dijo en voz más alta que no era momento para dramas familiares. Eso me dio fuerza. En lugar de gritar acusaciones confusas, hice lo que había preparado mentalmente. Fui concreto. Saqué de mi saco una carpeta donde había impreso algunos extractos de cuenta que había podido obtener, cortando toda la información que pudiera comprometer a terceros, y dejé solo los movimientos donde se veía claramente la entrada del seguro de vida de mi papá en la cuenta conjunta de mi mamá y Mauricio, los retiros grandes, las transferencias hacia la cuenta de Verónica, los pagos a la agencia de viajes y a la inmobiliaria a nombre de Mauricio, no de Paula. Dije en voz lo bastante alta para que oyeran los bancos de adelante. Paula, él ha usado la plata del seguro de papá para pagar deudas personales con otra mujer, para mover dinero a cuentas donde tú no figuras. Mamá puso su nombre en una cuenta conjunta con él, sin entender que él tiene el mismo poder que ella sobre ese dinero. Antes de casarte, tienes derecho a saber exactamente cómo ha manejado la herencia que papá dejó para nosotras. Mi mamá se levantó, temblando.
diciendo que yo estaba mintiendo, que eso no era así. Le di a ella también otra copia de los extractos. Ella, que no suele entender muy bien los papeles, reconoció al menos su nombre y el de Mauricio como cotitulares, las cifras, las fechas. Ahí delante de todos, tuvo que aceptar que sí había metido a Mauricio en la cuenta. No pudo negar eso. Mauricio, al verse acorralado, intentó justificarlo, que él solo estaba gestionando inversiones, que esas transferencias eran pagos de cosas del departamento, que la otra cuenta era de una antigua socia, que el dinero estaba trabajando. Yo no respondí a sus excusas, solo solté lo que Verónica me había autorizado a revelar, que ella misma me había confirmado que él estaba devolviendo un préstamo personal antiguo y que él le había prometido hacerlo cuando entrara lo de una herencia. No dije su nombre completo, no di datos que la comprometan, pero esa frase fue suficiente para que varios entendieran. El patrón. La iglesia era un murmullo enorme. Los familiares de Mauricio se levantaron ofendidos, diciendo que eso no se hacía, que yo era un irrespetuoso. Paula estaba congelada, miraba los papeles como si fueran en otro idioma. El cura no sabía qué hacer. Mi mamá lloraba, repetía que no sabía, que no lo había hecho con mala intención, que solo quiso ayudar. No sé cuánto duró esa escena. Para mí fue eterna. Al final el cura, viendo la situación, dijo que no podía continuar la ceremonia en esas condiciones, que un matrimonio no puede empezar con dudas tan graves, que era mejor suspender y hablar luego en privado. Algunos aplaudieron, otros se quejaron. Mauricio, rojo de rabia, se acercó a mí y me susurró algo que nunca voy a olvidar. Acabas de destruir a tu hermana. Tu papá estaría avergonzado. Yo respondí, con voz baja pero firme: lo que destruiría a mi hermana no es saber esto hoy, sino descubrirlo dentro de 10 años, con 3 hijos y todo a tu nombre. Y de papá no hables. La boda se suspendió. La gente empezó a salir poco a poco, murmurando. Paula se encerró en una habitación lateral con mi mamá. Yo me quedé afuera como un guardia, sintiéndome al mismo tiempo héroe y monstruo. No escuchaba lo que decían, pero sí los gritos, los llantos. Mauricio y su familia se fueron, indignados, diciendo que todo era un complot, que Paula ya se daría cuenta de quién era el verdadero veneno. Yo me quedé ahí, esperando a que mi hermana saliera y me dijera si me odiaba o no. Cuando finalmente salió, los ojos rojos, el maquillaje corrido, el vestido blanco arrugado, yo me acerqué con cuidado. No sabía si iba a golpearme o a abrazarme. Lo que hizo fue algo intermedio. Me miró con una mezcla de furia y dolor y me dijo: «Te odio por haberlo hecho aquí, pero te odio más porque todo esto puede ser verdad». Esa frase me partió. Le dije que no necesitaba que me creyera en ese momento, que solo le pedía que, antes de tomar cualquier decisión, hablara con un abogado independiente, revisara las cuentas ella misma, no a través de Mauricio ni de mi mamá. Ella solo asintió, sin poder decir más. Los días posteriores fueron un infierno. La familia entera estaba dividida. Unos decían que había sido valiente, otros que había sido cruel, otros que esas cosas no se dicen en público. Mi mamá estuvo sin hablarme unos días, sentía que yo la había expuesto como irresponsable. Yo por dentro me repetía que el verdadero culpable de todo era quien aprovechó su vulnerabilidad para meterse en donde no debía. Con el tiempo, Paula sí hizo lo que le pedí. Fue con un abogado, pidió estados de cuenta oficiales, habló con la aseguradora, pidió explicaciones claras a Mauricio. Lo que descubrió fue incluso peor de lo que yo había alcanzado a ver. Contratos donde él figuraba como apoderado de mi mamá para hacer movimientos, borradores de venta del departamento con él como gestor principal y una cláusula donde, en caso de separación de bienes, él tenía derecho a una parte de la plusvalía por mejoras hechas bajo su supervisión. Documentos preparados para que, si alguna vez se vendía la casa, él tuviera derecho a una compensación. Era un tejido legal sutil, pero claro. Si se casaban y seguían adelante con esos papeles, Mauricio quedaría amarrado a la herencia de mi papá por mucho tiempo, incluso en caso de divorcio. Paula terminó la relación. No fue fácil. Él la buscó. Le dijo que todo eran malentendidos, que los papeles eran solo provisionales, que yo había exagerado. Ella por primera vez decidió no creerle.
La humillación de la boda suspendida fue un precio alto, pero le dio la lucidez de no caer otra vez. Con mi mamá fue más complicado. Se sentía traicionada por dos hombres, por Mauricio, que la convenció de cosas que no entendía del todo, y por mí, que la dejó en evidencia. Pasó un tiempo largo sin mencionar el tema. Poco a poco fue reconociendo que se había dejado llevar por el miedo a quedarse sola, por el deseo de ver a Paula bien casada y por su propia ignorancia sobre el dinero. Yo tuve que tragarme el orgullo y decirle que no la culpaba totalmente, que cualquiera en su situación podía haber caído. Hoy no hay boda, no hay Mauricio, pero sí hay heridas. Paula volvió a vivir con mi mamá por un tiempo, luego se fue a otro piso más pequeño. El departamento de la herencia sigue a nombre de los dos hermanos, alquilado y generando un ingreso que usamos con claridad. La cuenta del seguro se separó. Mauricio fue sacado como cotitular. Legalmente no pudimos recuperar todo lo que ya había salido, pero sí se frenó la sangría. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber hablado en la iglesia. No sé si arrepentirme es la palabra. Me duele haberla hecho pasar por esa humillación pública. Pero cuando pienso en el escenario alternativo, ella casada, convencida de estar construyendo algo, mientras por debajo él maniobraba con el patrimonio de la familia, siento que cargar con el título de «el que arruinó la boda» es un precio menor. De todo esto me quedó la enseñanza de que el silencio, cuando sabes que alguien está siendo usado o engañado, también es una forma de traición, aunque sea más cómoda. De todo esto me quedó claro que el dinero y el duelo son una combinación peligrosísima. Cuando alguien llega diciendo «yo me encargo de todo», lo mínimo es desconfiar y revisar papeles, aunque duela. De todo esto me quedó la certeza de que no basta con querer a tu familia. Hay que estar dispuesto a ser el malo de la película si eso significa protegerlos de algo peor. Y de todo esto saco algo que me cuesta, pero es verdad. A veces amar a tu hermana no es aplaudirle el vestido blanco, sino estar dispuesto a ser el que se levanta en medio de la iglesia y dice lo que nadie quiere oír.